Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa y bailonga, creo. O sea, no sé qué les pasa a estos hoy. Hostia, podría ser una muy buena nueva intro, ¿eh? El programa de la gente guapa y bailonga. Ah, no sé, no sé. O sea, Bailonga. estoy Y ahí intentando tendrían que afianzar descubrir. la intro y me Pero eso está sorprendéis muy bien. cada día. Ahí Eso está muy bien. O sea, tendrían que descubrir cuál de las dos es mentira. Claro, Si claro, guapa claro. o bailonga. Y ponerlo en los comentarios de YouTube, ¿no? O de... Efectivamente. En plan, esta es la falsa. Puede haber una tercera respuesta que es ninguna de las dos es mentira y todas son verdad. Podemos ser muy guapos y muy bailongos. Pero es que creo que no saben mentir tan bien. Hay opciones en Spotify. Bueno, y ya, esto es la única divagación del tema que luego nos extendemos. Luego nos Que enredamos. es cuando subes el programa a Spotify, puedes poner una sección de preguntas y respuestas. No la he usado nunca porque no ha hecho falta, pero se puede. Pero bueno, hablando de preguntas, el domingo pasado se nos hicieron unas preguntas en las autonomías para elegir a nuestros representantes. Y dijimos todos, ¿por qué no todos igual a Álvaro? Coño, ¿por qué no hablamos de esto en Hipótesis Nula? Y dijimos, vale, pero esto es política. Entonces no encaja demasiado en un programa que pretende, no digo que lo sea, que pretende ser científico. Entonces, Pretende, esa es la Intenta frase buena. parecer. Pretende. la intención está ahí, nosotros lo intentamos. Eso es verdad. Hacemos O sea, lo que se puede. yo creo que alguien nos escuchará y dirá, coño, parece que hablan de ciencia. Yo con eso me conformo. Se la intenta. verdad. Entonces, y descubrimos Suena a que palabras realmente inteligentes. hay bastante ciencia detrás de las elecciones y de pues cómo se reparten los distritos, cómo se reparten los votos, cómo... Bueno, cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, simplemente saludar a Álvaro y Dani, que no los he saludado. Eso soy una persona muy mal educada. Hola. Como si hubiéramos grabado un programa justo antes y lo he saludado. Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Hace Eso. cuánto que nos veíamos? Desde mucho, algo así. Sí, sí. Hace mucho, mucho. Pero no tanto. Donde mucho es mucho mayor que uno, así que está bien. Bueno, pues en España lo que tenemos es un sistema democrático en el que a la hora de elegir a los gobernantes, casi todas las personas que viven en el país tienen derecho a elegir a sus representantes. Los mayores de 18 años con ciudadanía española, ojo, no confundir con nacionalidad española. Entonces, no es lo mismo. Tienes que tener ciudadanía española para poder votar y además ser mayor de 18 años y que no se te haya retirado el voto por diferentes motivos que, bueno, da igual. O sea, en casos generales, prácticamente todo el mundo puede votar. Y no es fácil decidir cómo elegir a estos representantes, dado que lo más fácil sería un sistema democrático, además, pues que cada uno elija a su representante, o fácil todavía, que fuéramos nosotros mismos. Es decir, vamos allí todos un día al Congreso y decimos, Claro. oye, la Quiero ley esto. de A ver, fulanito aquí, de ¿qué ha tal, pasado? yo digo que sí, o yo digo que no, o yo digo que me da igual, o lo que sea. A ver, Eso sería sería lo más. fácil. La manera de representar a todo el mundo, de verdad. La forma de mayor representatividad, Sí. efectivamente. Pues sería, pero como os podéis imaginar, esto no se hace así por algún motivo. Sí. Y es que Las siendo... cuestiones logísticas se complican. Pero ya no es logística. Tú imagínate que todos los jueves tienes que ir ahí. Todo el mundo no va a ir todos los jueves a un sitio a decir, oye, tú. Aunque es una vez cada 2 años en promedio y no vamos a votar, o sea que fíjate. Y es un voto muy sencillito. Pero el tema de la participación, pues bueno, es otro, o sea, porque participar es voluntario, es un derecho, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, como comentaba, que somos muchísimos en España, somos 47 millones, más de 47 millones de personas, y al plantearlo de esta forma es un reto logístico y muy poco práctico, y lo suyo sería que se encargara alguien de ello, alguien en quien depositemos nosotros nuestra confianza, nuestro voto. Así es como más o menos funciona en los estadios más básicos. La mayoría de países también tienen un sistema de democracia representativa como el español. Y en España, concretamente, hay 350 de esos escaños que son los representantes. 350 representantes que se reparten en diferentes... se votan en las elecciones generales y se reparten en base al número de votos que obtienen. Más Un pequeño votos... inciso. Sí, Lo de 350 escaños, estamos hablando de las elecciones generales. Para sí, hablar del presidente del gobierno. Ah, sí. Las que eso han es. pasado En hace Toledo no poco hay han sido 350. autonómicas y locales.
cada ayuntamiento o cada comunidad autónoma tiene su número predeterminado de escaños, pero justo el ejemplo que ha dado es el de las generales en Es España. cierto, perdonad. Sí. El de 350 escaños son en el Congreso de los Diputados para el gobierno central, el gobierno del país. Luego cada autonomía, no recuerdo mal, Castilla-La Mancha eran como 19, no, 38 o así, ¿no? Porque la mayoría la obtenían con 19, creo, Dani, ¿no? Sí, ¿Lo sabes tú? puede ser, o sea, no me lo sé de memoria. No, me sonaba, o sea, bueno, no, con 17, tienen que ser menos, porque con 17 tenían mayoría también, bueno, por ahí, unos 30 y algo, más o menos. Y depende de la región, pues tienen más o menos en función de la población que tengan y de, bueno, algunos aspectillos técnicos que vamos a comentar ahora, precisamente, cómo se hace este reparto. Que no es sencillo, quiero decir, o sea, no es... Yo os he planteado simplemente las bases para que luego podamos explorar un poco los aspectos más técnicos. Y en España, además, las elecciones generales, que es el ejemplo que os he puesto de los 350 escaños, el país se divide en las provincias, en los territorios en los que se vota. En esas provincias se vota, se cuentan los votos, se traducen a representantes o escaños y así se conforma el Congreso de los Diputados. Las elecciones que han sido ahora son autonómicas, entonces lo que se eligen son gobernantes para cada una de las autonomías. Cada una de las autonomías, de las 17 que hay, votan, pero no han votado todas esta vez porque no les tocaba, pero bueno, eso ya es como mucho más lío. Pero las que han votado eligen los representantes para los gobiernos regionales, para los gobiernos de esas autonomías. Entonces, simplemente os voy a poner un pequeño ejemplito para que me digáis, joder, menuda chapa me has metido y no me has dicho nada de ciencia. O bueno, en estadística existe un efecto que tenemos que tener en cuenta y que es difícil tenerlo en cuenta, sobre todo para los medios que no están muy informados de estadística. Deliberadamente o por ignorancia, ahí no me voy a meter, pero... Es un buen debate. Pero claro, es que este tema es complicado por el tema de los debates, entonces vamos a intentar no entrar en ese tema. Sí, a ser lo más objetivos posible. De decir, Datos. esto es lo que hay. Datos. Existe un ejemplo en estadística de forma que la tendencia de los datos agregados puede ser contraria a la tendencia de los datos desagregados. ¿Qué significa este trabalenguas? Me he perdido. Que depende de cómo tú cuentes, de cómo cuentes, puedes obtener un resultado u otro. Y aquí tengo el ejemplo de Castilla-La Mancha, de las elecciones de 2019 y de 2023, en los que el caso del PSOE ha obtenido 483.000 votos en 2023 y se ha traducido en 17 escaños. Bueno, vale, pues esto es lo que ha tenido, esto es lo que ha sacado, la gente que lo ha votado y ya está, perfecto. Ya, pero es que en 2019, anterior comicio, 475.000 votos, es decir, menos votos. No voy a dar la información de cómo estaban distribuidos porque precisamente es ahí donde está la diferencia. Esos 475.000 votos, menos de los que han obtenido ahora en 2023, se tradujeron en 19 escaños. O sea, no es igual obtener todos los votos en diferentes ciudades que en las mismas. Y eso es algo que es un concepto estadístico, yo diría que difícil. O sea, porque Es complicado. es eso, tú coges la tendencia de votos y dices, vale, el PSOE está más o menos igual. De 475.000 a 483.000, pues mira, yo qué sé, no es demasiada diferencia. De hecho, ha subido. Por eso os ponía este ejemplo, porque una cosa ha subido y la otra ha bajado. Los escaños han pasado de 19 a 17. Entonces, eso es una pequeña crítica, digamos, o punto negativo que tiene la paradoja de Simpson en base a cómo contamos los votos y cómo reflejamos la representatividad. Porque, como os decía, el ejemplo más simple es la representatividad es un voto o un escaño. Pero claro, eso es. Joder, Ya hemos hablado de los problemas que tiene, de lo Se difícil que es complica. llevarlo a la práctica. Entonces está claro que un número de votos tiene que significar un número de escaños. Menor, evidentemente. Pero cómo se agrupan esos votos para dar lugar a escaños también afecta. Entonces tenemos que tener claro un poco la forma única
de la que queremos hacerlo para tener o bien mayor representatividad o bien mayor gobernabilidad. Y esto obviamente no nos funciona a nosotros, es simplemente para que estemos informados Sí, de para cómo que se sepamos hacen lo que las hay. cosas, de las cosas que ocurren, básicamente. Eso es. Así que nada, hasta aquí acabaría yo Tu speech. Sí, mi a ver, speech. esto, claro, una vez todo lo que ha contado Fer, que ha sido como una muy buena introducción de cómo funcionan, de cuál es la manera que parece menos mala, ¿no? Para intentar ver quién nos representa y quién hace la política en España. O sea, no digo menos mala como una crítica. Digo como que es el equilibrio adecuado entre que no todo el mundo vayamos todos los días al Congreso a gritar por lo que nosotros queremos, frente a que llegue un dictador y nos diga, hacemos esto y te jodes. O sea, hay que encontrar un poco el equilibrio, por eso hablo de menos malas, no es que haya aquí ningún... O sea, vamos a intentar hablar con la mayor objetividad posible. Eso es. Entonces, ¿cómo hacemos para que este reparto sea más justo y lo más representativo posible? En España, esto siempre que vamos a hablar va a ser el caso de España. Todo se divide por provincias. Y a cada provincia se le da un número particular de escaños. Entonces, tú votas solo para la provincia. Si tú votas para una provincia en las elecciones generales, o sea, digamos que tu voto va a estar constreñido a la población de esa provincia o a donde estés. Entonces, en España, los escaños se reparten en función de la población de esa provincia. Si una provincia tiene muchos más habitantes, va a tener mucho más escaños, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque una provincia donde haya un montón de gente va a requerir mucha más inversión en esa provincia para que todo el mundo esté a gusto y toda esa inversión se va a retornar en un montón de gente trabajando y sacando sacando más trabajo adelante. Entonces es lógico que cuanta más gente, más cantidad de escaños tenga. Porque coño, si la idea de la Es mayor democracia es que un representatividad. voto, claro, si la idea de la democracia es que un voto es un representante, idealmente, pues si en un sitio hay 2 personas y en el otro 500, pues tiene que haber un intento de muchas más escaños a repartir en el que más habitantes tiene. Entonces, ¿qué es lo que se hace en España también? Hay un detallito. Y es que por el mero hecho de tú ser una provincia, exceptuando Ceuta y Melilla, esos no cuentan porque no son provincias, son ciudades autónomas, esos van aparte. Lo que se hace es que por cada región tienes 2 escaños por el mero hecho de existir. Y diréis, hostias, ¿no hemos dicho que esto era en función de la población? ¿Por qué se hace así? Porque la idea es que cada territorio de España tenga representatividad en el Congreso. ¿A qué me refiero? Tú imagínate que eres de una provincia muy despoblada y que está tan despoblada que tú no llegas al mínimo para tener un escaño. ¿Qué pasa? ¿Que tú votarías a la nada? O sea, un poco la lógica de esto es que todo el mundo vote, ¿vale? Entonces, en las provincias muy despobladas, bueno, o sea, lo de los 2 escaños es en todas las provincias, no solo en las despobladas, eso es importante. En todas parten con una base de 2 escaños. Y de ahí para arriba, en función de cuántos habitantes tengas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto genera una ligera diferencia. ¿A qué me refiero con diferencia? Esto genera que haya provincias en las que necesites menos votos para obtener un escaño que en otras. Pero claro, el número de escaños que requieren menos votos es ínfimo. O sea, creo que es la provincia que menos escaños tiene de España son 2. Y la que más, 70. Creo que es. Entonces, sí que es verdad que idealmente todos los escaños tendrán que costar el mismo número de votos. Pero es una manera de que todo el mundo tenga derecho a votar y a ser representado en el Congreso de los Diputados. Esto es para que lo sepáis. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, el hecho de que en esas zonas despobladas haya muy pocos escaños hace que tu voto, ¿cómo decirlo? Sea mucho más probable que el partido al que hayas votado no esté representado en la asamblea. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 5 partidos en una zona muy despoblada, o 7, y solo va a haber 2 escaños, solo puede haber un máximo de 2 partidos a representar que puedan salir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en las zonas despobladas, si tenéis algo que decir, lo decís aquí. Me estoy cascando en la charla, Ted. No, va bien. Y No, tranqui. Está bien que quede claro esto. en las zonas despobladas,
hay una cosa que se aplica mucho que se llama el voto útil, que es, vale, yo tengo mi partido, pero claro, si ese partido no va a salir porque solo yo estoy pensando en votarle, ¿qué hago? ¿Le voto igualmente confiando que una cierta cantidad de gente también le vote para que mi voto sea representado? ¿O voto a uno de los 2 o 3 partidos que pueda salir para que salga yo mínimamente representado? Esto es un debate que le pasa a la gente de las zonas despobladas. Y pasa, y es así. La ventaja de las zonas muy pobladas es que tienes una mayor representatividad, tienes muchísimos más escaños, y entonces pueden salir partidos más minoritarios, porque pese a que más gente debería de votar para conseguir ese escaño, no es mucha la diferencia. Pese a que más gente necesita votar para conseguir ese escaño, como hay mucha más gente, la probabilidad es mayor. Entonces, pues ya está, ¿no? Coges cada provincia, la gente vota a los partidos que le toquen, se reparten los escaños y fiesta. Pues ojalá fuera tan fácil. Pero la vida no funciona así, porque claro, va a dar la puñetera casualidad de que, imagínate que para conseguir un escaño necesitas 100 votos. Va a haber la puñetera casualidad de que habiendo 2 escaños y habiendo 200 votos en total, haya 100 para uno y 100 para otro y se rellenan los escaños. No, la vida no funciona así. Va a haber 80 para uno, 20 para otro, 10 para otro, 5 para otro. Entonces, las cuentas no salen exactas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para esos restos de votos reorganizarlos? Porque para que en el escaño salga el o segundo partido más votado o el primer partido que ha sido votado tanto que le tienes que dar los 2 escaños. Entonces aquí es donde entra un poco la estadística y la manera de gestionar lo que yo llamo los restos de votos. Porque va a haber X votos, sí, dedicados a 1 o a 2 escaños, perfecto. Pero ¿y si no? ¿Y si el voto está súper repartido? ¿Cómo lo haces? Porque al final es como un embudo. Tienes que intentar concentrar una variabilidad de votos muy grande en pocos escaños. Esto pasa de nuevo cuando tienes pocos escaños a elegir. Entonces, aquí es donde se utiliza, que seguro que la mayoría lo habéis oído, ya sea para decir es lo que hay o para poner a parir a esta ley que se llama la ley DONT. Es una ley que trata de repartir los escaños en función de los votos de la manera más fiable posible. Pero claro, como toda ley, no es un sesgo, pero sí que tiene una tendencia, ¿vale? Entonces, esta ley está diseñada para, en la manera de lo posible, coger que haya que la proporción de votos y escaños sea iguales. Pero hay veces que no se puede hacer. Entonces, para que os hagáis una idea, os pongo el concepto, y si alguien tiene alguna duda, o en los comentarios o lo que sea, lo explico con mucho más detenimiento. La idea es que tú tienes, te pones en una tabla todos los votos de todos los partidos, ¿vale? Y comienzas a dividir todos esos votos por 1, por 2, por 3, así hasta mucho. Entonces, el número que salga, que será una preciosa tabla con, yo qué sé, partido 1 ha tenido 100 votos y lo divido para 1 es 100, para 2 50 y así. Partido 2 ha tenido 10 votos, pues para 1 es 10, para 2 5. Entonces tú vas a coger los números más grandes, independientemente del partido político. Y así es como se reparten los escaños en España. Entonces, claro, el partido que ha tenido muchos más votos, tú tienes muchos más votos, pero esos votos los divides por un número muy grande, como tienes muchos más, sigues teniendo muchos más escaños. Entonces, la representatividad más o menos se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que esta manera de hacer la división hace que en algunos casos muy peculiares, cuando tienes pocos escaños y muchos votos, favorezca al partido más votado. No quiere decir que esta ley solo favorezca a los partidos grandes. Esta ley intenta, recordemos, repartir equitativamente y poner la misma proporción de votos que de escaños. Solo que en los casos límites, que no son todos, los casos límites, te va a sesgar un poco a coger a los partidos más grandes y ponerles más escaños. O sea, la gracia de la ley DONT es que en los partidos pequeños les falta mucho más para conseguir el escaño que a los partidos grandes. O sea, el resto de votos del partido grande está más cerca de tener un escaño que el partido pequeño. El partido pequeño no ha podido dividirse, no ha podido hacerse la división. Como no ha podido hacerse prácticamente ninguna de estas divisiones... O sea, se puede hacer, pero su número es más bajo. Muchas veces va a ser incluso más pequeño, va a ser incluso más pequeño que el número entre que dividas, entonces no vas a poder hacer la división. Sí. Entonces, claro, sobre todo si tienes el caso de... pequeño tiene que conseguir 7 el más grande. Eso es. Para ponerse claro, por debajo. Entonces lo que dice Dont es, como a este le falta menos, te los damos del más pequeño de todos
Y así se representan Claro. esos votos, pero en otro partido que tú no has votado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, hostia, contando así parece súper injusto, pero recordad No, que no, o sea, es buscamos una un mecanismo. representatividad. Idealmente, si un partido tiene 7 veces más votos que otro, que será el pequeño, tiene que tener 7 veces más escaños. El problema es, ¿qué hacemos con el último escaño? Con el que Eso es. baila, con el que los votos justean. Pues esta ley lo que hace es favorece a que haya más gobernabilidad, a que el partido grande se lo lleve en vez de decir, joder, pobre pequeñito, que solo tiene uno, se lo damos para que pueda hablar. La ley DONT no está diseñado para eso. De hecho, hay otro método de conteo que es ese precisamente que comentas, que dice, como el partido grande ya tiene suficientes escaños, Sí. todos los votos que tenga, me da igual los que sean, como si les falta solamente un voto para tener el escaño, se los reparten los partidos chiquitos. Claro, que ahí tú también podrías decir Y que eso estás tiene... siendo injusto porque No, le no estás injusto, quitando votos al partido grande. no Que es lo injusto, mismo. no, Al final tienes que ver no es justo dónde ni injusto repartir. ninguno de los dos. El caso Claro. es que en el segundo caso favoreces la ingobernabilidad. Esto es que hay mucha más pluralidad en el Congreso y se presume que va a ser Eso más sí. difícil que se pongan de acuerdo entre ellos. Entonces, por eso se entiende como gobernabilidad la poca pluralidad de partidos en el Congreso. La Que todos sean tendencia del al mismo acuerdo, color. ¿no? Digamos. Sí. Que haya pocos colores entre los que... Sí, Entonces es más fácil que se pongan de acuerdo. eso es. Cuanta más gente haya de acuerdo desde el principio, más fácil es que se pongan todos de acuerdo. Efectivamente. Eso es un poco la. Eso es matemático. Sí, o sea, eso es la manera Eso no falla. práctica de hacerlo. Sí. Pero eso, ahí como existe la ley DON, que es la que tenemos en España para ese conteo, luego hay otras formas de hacer el conteo mega Mira, hay otra, excéntricas, ¿sabes? O sea, hay otra Esto se que, puede elaborar muchísimo. O sea, sí, hay teorías hay otra, infinitas para estas sí. cosas. Hay otra que es la de Sanlangar, creo que es, que lo que hace es, en vez de. Sí, esa. Que en vez de dividir todos los votos entre 1, 2, 3, te lo divide entre números impares. Solo. Entonces, digamos que para tener 2 escaños, has tenido que dividir por mucho más. Entonces hace que el partido que tenga muchos votos sea penalizado. Porque si divides entre 1, 2 y 3, ahí vas a tener 3 escaños porque eres muy grande. Pero si ya divides solo entre 1 y 3, hay un escaño en medio que te lo has no comido, pero digamos que haces que los partidos que tengan menos votos sea más probable que tengan un escaño, por ejemplo. ahora el segundo les va a costar Dios y ayuda. Claro, de hecho, Pues eso ese es el también, balance. una desventaja de esa ley es que dirías, hostia, los partidos políticos grandes dirán, vale, me divido en trocitos y en vez de ser un partido gigantesco, me llamo partido A,1, A,2, A,3 y que la gente me vote. Y ya está. Y así tengo más votos. Y sé que voy a hacer coalición conmigo mismo. Y eso Claro, precisamente en Don't es lo que es lo que se no quiere sale evitar. bien. No Correcto. lo que se quiere evitar, sino lo que te va a Bueno, penalizar. claro, eso es. Porque se ha visto el Sí, caso claro. de, por eso, el ejemplo de la paradoja de Simpson, en el que ha habido muchos partidos que han estado cerca del 5% de los votos en algunas comunidades, cerca pero por debajo, quiero decir. Entonces no se ha llegado a un porcentaje de votos suficiente como para que se traduzca en escaños. Sin embargo, si esos partidos, independientemente de la ideología, hubieran ido todos juntos en un único partido, hubieran juntado tal vez un 20% de los votos. Esos son varios escaños. Entonces, Claro. bueno, depende del sistema de conteo, pues lo que os comentaba con la paradoja de Simpson. Esto es una analogía. Puedes obtener un resultado u otro. No está claro. La cosa es que elijamos uno. Bueno, ya está elegido, quiero decir. Y es el que tenemos. Y ya está. No sé si te has dejado algo, Álvaro, Ya. o te he cortado, perdona. No, o sea, de hecho, está mirando que he hablado de más. Me he Sí. emocionado y he hablado un poco de más. Yo tenía pensado explicar un poco lo de los escaños, cómo funciona el reparto, que es como Perdón. los demás mates. Te digo, bueno, pues nada, no te preocupes. Pero mira, aprovecho y comento. ¿Puedo contarlo otra vez? No sé. Aprovecho para contar un poco de cosas que no tienen aparentemente nada que ver con esto. Es mates sin más, no necesariamente electorales, pero hay una cosa muy curiosa en matemáticas. Hay sumas infinitas de números, lo que se llama series en mates. Tengo una camiseta muy friki que pone series Mathflix. En vez de Netflix, Mathflix. No. Qué chula, me gusta. El próximo día la traigo. Y hay algunas series que tienen esta propiedad. Son sumas infinitas que según cómo las ordenes puedes conseguir que te dé el resultado que quieras. Las que se llama que tienen convergencia no sé qué. Es un tipo de convergencia tal que
la serie como tal converge, pero si coges todos sus términos positivos no converge o algo así. No sé, en fin, que según como los ordenes te puede dar un número u otro. Es muy chulo. Y es un concepto guay, se parece un poco a esto. Sí. Lo de Es la raro, Leydon, es raro porque yo te diría que Dime. la suma es conmutativa, entonces, porque igual es una pregunta muy estúpida, pero siendo la suma conmutativa, ¿cómo te puede afectar el orden? No lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir, igual es una pregunta muy estúpida, no... No, de hecho es una pregunta bastante buena. Porque en realidad la convergencia de una serie infinita se define a partir del límite de las sumas parciales. Ujú. Es decir, tú sumas 3 términos y da 2,8. Sumas 4 términos da 3,1. Vas sumando y da 3,1, 3,1, 2, 3,1, 3, 3,1, 5, 3,1, 5, 8. Cuando haces que eso vaya infinito, al número que tienda es la convergencia. Entonces, según cómo las agrupes, Ah, de unas claro. cosas u otras. Claro, vale. Pero, Yo siempre he pensado que era bueno, el agrupamiento 1, 2, o sea, 1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, claro, pero depende de cómo definas esas sumas parciales, pues... Claro. depende de cómo las coloques. O sea, la Exactamente lo convergencia, no sé si es la uniforme o absoluta, es en la que da igual cómo pongas la suma parcial, que siempre da lo mismo, que esa es la guapa. Ujú, ujú. Pero la otra es la que permite decir que la suma de todos los números naturales da menos 1 partido por 12. Bueno. Física de partículas. Esto, Volviendo otro programa. a esto, he tenido un poco pensado explicar un poco esto de la Leydon también, porque al final yo tengo otra manera de entenderlo, que en realidad es la manera de Wikipedia, pero un poco lo que pensaba contar. Que es, cada escaño, o sea, para cada escaño se supone que tienes un número de votos diferente. Hay una fórmula muy complicada. Todo esto lo ha contado Álvaro, que lo ha quedado más o menos claro, ¿no? El chat, si quiere, puede aprovechar para hacer preguntas y vamos respondiendo. En general, sobre todo, lo interesante de esto es que es lo que decían Fer y Álvaro antes, es una manera de repartir los votos que sobran, porque hay que hacer algo con ellos. Y de alguna manera se tienen que organizar. ¿Es buena o es peor? Pues a saber. Depende a qué te refieras, con buena o peor. Claro. Claro. Es una cosa que también es debatible. Pero bueno, una cosa que Álvaro no ha dicho y que yo sí quería comentar, que es importante de esto, es que un partido debe tener un número mínimo de votos para poder ser representado. O sea, si hay una dispersión muy grande, en principio podría, que esto de hecho es lo que le pasó a Ciudadanos en las anteriores elecciones, no llegó a un número mínimo de votos porque estaba muy desperdigado, entonces en cada circunscripción... Sí, que es cada provincia. Se llama, ¿no? Sí. Cada provincia, en cada circunscripción, no llegó al número mínimo de votos como para poder tener derecho a un escaño, que es un 3%. Entonces, si tú en una circunscripción no agrupas un 3% del total de los votos, automáticamente no se te asignan. No se tienen en cuenta. Que eso pues también es una cosa importante porque según donde se ponga hay otros países, por ejemplo, creo que es Alemania, que tienen este límite al 5%. Esto también afecta luego al conteo de votos que hay. Y a cómo se distribuyen los escaños, porque a efectos prácticos ese partido, por muchos votos que tenga en el cómputo global, no llega en cada trocito al mínimo requerido para tener escaño. Lo cual también es curioso porque se pierde la representatividad en ese caso. Sí. Las leyes electorales son un jaleo. Sí, y yo en realidad no tengo mucho más que decir, la verdad. Yo soy bastante ignorante de este tema. He aprendido un montón con Fer y con Álvaro ahora y en las charlas que hemos tenido antes organizando el programa y hablando un poco de lo que queríamos comentar. Sí. Álvaro se motiva un montón, lo cual en realidad me alegra porque él es el que sabe. Él es el que sabe de esto. Yo iba a comentar. Yo tampoco tenía mucha idea del tema. Y si digo la verdad, me ha salvado el culo. Lo siento, es que me he emocionado. Mucho mejor de lo que yo podría haberlo contado. No te preocupes, sí, de verdad. O sea, lo has contado mucho mejor de lo que yo podría haberlo contado. De hecho, ya como última cosa, ya antes de marcharnos, que igual Dani tiene un poco de prisa, es que ese umbral del 3%, sí, cuando tienes muchos escaños, es una putada. Porque en estas elecciones, en la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que Podemos ha tenido un 2,8, 9% de los votos, y el pasar del 2,9 al 3% no era pasar de 0 a 1 escaños, como en Madrid son muchos, tienen como 90 escaños, era pasar de 0 a 7. Entonces, si hubieran tenido X votos más, que no sé cuáles son, Podemos hubiera pasado de no ser representado a tener 7 escaños. Y esos 7 escaños, por la ley de se han repartido entre los demás.
O sea, que hay veces que el umbral es un poco complicado, que de nuevo yo creo, aquí ya no lo sé, que estará hecho también para favorecer la simplicidad a la hora de... La gobernabilidad. Sí, yo diría que está hecho para eso, pero el umbral hay veces cuando tienes muchos escaños, porque dices, bueno, si pasas de 1 a 0, una Te putada, pierdes pero vale. resolución espacial en ese embudo, porque ese Sí, 3% es que es eso. te hace tener una resolución de 7 escaños, no de 1. Pues ¿para qué tienes 7? Son muchos votos. Y De son hecho, muchos hay un votos, caso eso es. Proporcionalmente muy es mucho. límite, súper límite, que es el de Ciudadanos, que decía Dani, que es que si tú te presentas a las generales y en cada provincia tienes un 2,9% de los votos sistemáticamente, Nada. no tienes ningún escaño. Ninguno. Pero si tú Y son sumas muchos todos votos esos totales. claro. Si tú sumas muchos votos, o sea, si tú sumas todos los votos, son muchísimos. Y te darán muchos más de los que ha gastado un partido para un escaño. Y que se te quedas al Pero 3%, esto- no vas a obtener uno, que es lo que me parece a mí más sorprendente. Depende de los escaños. Y si son pocos, sí. Sí, pero Esto esa es ya la no cosa, depende que tanto de la ley DONT. la provincia más También baja que- te va a dar 1, la provincia más alta te va a dar 7. Ya Sí. te pones en 8 mínimo. Son dos, Sí, sí, sí. dos provincias. Sí, sí. Que esto ya es tema sobre todo de circunscripciones, es decir, de cómo se cuentan los votos, porque en España dividimos por provincias y cada provincia tiene una aportación. Pues muchas veces también la gente habla de hacer una circunscripción única, de decir, no, cada voto vale lo mismo. Si este partido tiene tantos votos, pues tiene tantos votos y ya está. Pero en ese caso se pierde la representatividad, la representación de más- provincias Eso es. De las zonas de con España. menos población. Claro. Porque nada te asegura que vaya a haber un diputado de tu zona. Tú has votado al partido tal y va a haber un diputado de este partido por tu voto. Ahora, ¿de dónde es? Pues tú puedes ser canario y este puede ser vasco. Sí. Claro. ¿Eso a ti de qué te sirve? Claro, es un poco la Entonces, idea, sí. Pues al final. Es muy complicado Es muy organizar a tanta complicado. gente. ¿Alguna vez habéis Es intentado complicado. organizar un viaje con 7 amigos? Sí, 7 y no encima sale. siendo amigos. Para organizar a 50 millones de personas para que estén todos contentos y todos estén más o menos Es igual de imposible. representados. Literalmente Es imposible. complicado, es complicado. El Don se tuvo que matar de entropías, tuvo que pegar un tiro ya, tirar, desquiciado. ¿Te imaginas que empezó Muy intentando difícil, investigar muy una difícil. definición de entropía y acabó con esto? Diciendo, joder, pues al final me ha salido una cosa más complicada, ¿eh? Lo de la entropía no era tan difícil. Lo de la información es mucho más fácil. Para todo esto, a nuestros oyentes os dirijo a nuestro programa anterior. Es cierto. Tocamos temas súper interesantes. Que no se ha grabado hoy La para manera de nada. entender el chiste, hay que venir a clase con las cosas estudiadas. Sí. Es más, Si no nos fíjate perdemos. fijaros que el programa anterior se ha grabado hace tanto tiempo que ha dado la puta casualidad de que nos ha dado tiempo a repetir camisetas. O sea, Me fíjate. estáis tocando. Ya, lo siguiente Todo nos lo de cambiamos. Ya Spotify está. no lo sabía. ¡No! Nah, en realidad, vamos a decir la verdad. Ya vamos a Vamos a cortar por mandar aquí, que ya Sí. se nos ha ido el tiempo, hemos divagado un poquito y tenemos que ir todos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Telespectadores. Cada vez Consultas sobre el amor, tarot, podéis llamar a algún número de confianza. O suscribiros en Para Twitch. resolver. Capricornio, Eso también ayuda. este mes van a venir cositas nuevas. No estés cerrado a nada, ábrete a nuevas experiencias. Sácate una Virgo, hipoteca. ya te lo dice todo, tu nombre. Ni para atrás. Vale, Esperanza. Bueno. antes O podías haber Fiuco, sido Sandro. no te fíes pero de bueno. nadie. No eres un Mira, signo de verdad, o Fiuco. Yuko, eres un Nadie- planeta enano. Nadie se ha creado Fiuco. Es el impostor. El de la Mongas. Bueno, a ver cuándo echamos una Mongas. ¿Quién Bueno, es eso, Ofiuco? que ala. Vamos a Adiós. ver. Adiós. ¿Quién se levanta por la mañana y dice, soy un Fiuco? Qué bien. Adiós.